¿Saben cuál es el problema del día de hoy? Es que mucha gente no conoce la gracia. Y peor aún, no saben cómo responder ante la gracia. Wow, qué interesante ver que nuestra sociedad en la que vivimos no entienden lo que es la gracia. Ellos dicen, ¿gracia? ¿Gracia no es la hija de Don Luis? Ah, no, esa es Grecia, ¿verdad? Es la Grace. Ok, o la de Grace no es la hija de Grace, sí, es la hija de Giovanni. No, esa es otra cosa. Ok. Déjenme decirles, mis amados, que tú y yo necesitamos entender lo que es la gracia. Porque si no entendemos lo que es la gracia, vamos a fallar terriblemente en esta vida. Algo que he aprendido es que en cada iglesia hay dos diferentes tipos de personas. Y yo no entiendo por qué si las dos personas mismas escuchan el mismo mensaje, por qué una responde debidamente y la otra no. Escucharon lo mismo. Ahora, en la escritura hay una historia que nos va a ayudar a aprender un poco sobre esto. Estoy hablando de dos hombres que ustedes conocen. Estos lo conocen muy bien. Ellos tuvieron el privilegio y la oportunidad única que haya recibido un ser humano de haber sido enseñados personalmente en vida por Jesucristo. Los dos, ellos fueron llamados para seguir a Jesús y servirle y vivir con Él 24 horas, 7 días a la semana. Estos dos, escúcheme, en varias ocasiones declararon al Señor Jesucristo y a los que estaban a su alrededor su devoción por Dios. Estos dos fueron personalmente entrenados para el ministerio y ellos vieron el poder de Dios sobre los demonios, enfermedades, sobre la muerte, sobre la misma naturaleza. Estos dos hombres vieron cómo Jesús respondía a preguntas teológicas que nadie podía responder con facilidad y profundidad. Fueron confrontados con sus pecados los dos y ambos entendían que la raza humana estaba perdida sin la salvación que ofrecía Jesucristo. Ambos entendían que eran pecadores y ambos en algún punto, escúcheme, recibieron el poder divino de parte de Dios para servirle y en el nombre de Jesús echaron fuera demonios, sanaron enfermos. Y si siguen la historia, más adelante encontrarás que también dice que estos dos, ¿me escuchan? Fueron tomados por Satanás en un punto para destruir la causa contra Jesucristo. Al final, los dos traicionaron a Jesús en el momento más importante de Jesucristo. Traicionan a Jesús al final de los 3 años y como resultado se entristecen, agonizan por su traición. Pero la historia nos dice que uno se suicida y el otro se arrepiente. Y no solo eso, es honrado en los cielos y honrado aquí en la tierra. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? ¿Y quién más? Estoy hablando de Pedro y Judas. Así es. Estos dos hombres, Pedro, Judas, vivieron las mismas experiencias por 3 años. Pero ¿qué fue lo que a uno le llevó a terminar en el infierno mismo y a otro entrar en la eternidad con Jesucristo? ¿Cuántos quieren aprender de eso el día de hoy? Y más vale que quiera aprender, porque ¿sabe qué? Yo encuentro que la iglesia está llena de Pedros y Judas. Es más, esta congregación está llena de Judas y Pedros. ¿Se me apuntó a mí? Sí. Judas y Pedros. Judas y Pedros. Judas y Pedros. Judas y Pedros. La iglesia está llena de Judas y Pedros.
Gente, dice, ¿por qué lo dices, pastor? Porque yo encuentro que cristianos reciben la misma enseñanza, reciben el mismo poder de Dios, la misma revelación de las Escrituras, tienen la misma convivencia en la cafetería, tienen el mismo evangelismo en los días de conexión, pero al final de cuentas encontramos gente que actúa como Judas y gente que termina actuando como Pedro. Y la verdad de las cosas es, mis amados, que ni uno ni otro realmente es bueno. Y es lo que le voy a enseñar el día de hoy. Porque sin la gracia de Dios, todos estamos perdidos. Voy a volver a repetir porque algunos están. Sin la gracia de Dios, todos estamos perdidos, mis amados. Pero dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. La palabra de Dios, miren lo que dice. Voy a volver a repetir. Dice, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. O sea, nos acercamos a la gracia, favor no merecido, para recibir amor no merecido, misericordia. ¿Comprende? Y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Cuando ustedes saben que nuestro país necesita de la gracia de Dios. Las iglesias están llenas de Judas y de Pedros. Están llenas. Es más, voltea a la derecha. Ahora voltea a la izquierda. Uno de los dos es Judas o Pedro. Uno de los dos. Y la primera cosa que le quiero enseñar, mi amado, el día de hoy, es que podemos deducir que los dos terminaron, escúcheme, los dos terminaron traicionando a Jesucristo. Los dos. ¿Sí lo entiendo o no lo entiende? Los dos traicionan a Jesucristo. Jesús lo sabía, pero los dos lo traicionan. Uno lo traiciona por dinero. Y la enseñanza es más profunda. Claro que había sido dicho, había sido profetizado, llámele predestinado. Pero al final de cuentas, uno poco a poco le empieza a abrir las puertas al enemigo. Cuando estaban bendiciendo, ¿verdad? Decían, ese dinero lo debíamos haber usado para esto. Cuando la mujer quiebra el alabastro, dice, eso mejor se lo hubiéramos dado a los pobres. Siempre interesado Judas en las cosas de ¿qué? De este mundo. Poco a poco le fue abriendo la puerta al enemigo. Y literalmente, escúcheme, los dos lo traicionan. No me está escuchando, no me está escuchando. Y luego Pedro, encontramos al gran Pedro que ama a Dios, pero también lo termina traicionando. Es más, hoy en día nadie le pone a su hijo Judas. Si te llamas Judas, brother, vamos a orar por ti. Cuando tú tienes un hijo, ¿cómo le vas a llamar? Judas. ¿Verdad que no? Digo, había otro discípulo del Señor que también se llamaba Judas. Había dos Judas. Le llaman el buen Judas y el mal Judas. Pero al final de cuentas, nadie le pone a sus hijos Judas. Sin embargo, ¿cuán popular es ponerle a nuestros hijos Pedro? Todo el mundo le quiere poner a sus hijos Pedrito. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo le vas a poner? Judas Iscariote. Ay, caray. Porque tú y yo tenemos una imagen muy clara de Judas como el traicionero, el que clava la espalda. Pero déjeme decirle que el gran Pedro que tú y yo admiramos fue igualito a Judas. No, te lo voy a comprobar. Los dos sirvieron al Señor. Y en algún punto dice la historia, escúcheme, que estaban tan cerca de Dios que Judas, oh, mi amado, no me está escuchando. Porque el problema es que, ¿sabe qué? Aquí hay gente que está tan cerca de Dios, pero que si no se cuida, si no sabe cómo correr a la gracia, en algún momento puede entrar en un peligro terrible. Porque dice que Judas estaba tan cerca del Señor. Escúcheme, ¿cuán cerca no estaría? Que metía la mano al plato del Señor. ¿Recuerda la historia? Dice, el que mete la mano. Y Judas estaba, soy yo. Nos reímos, pero ¿cuántos saben lo que estoy diciendo? Oiga, eso es cercanía. Ni el pastor Tony deja a la gente comer de sus palomitas.
Cuando vamos al cine, yo no le dejo a nadie agarrar de mis palomitas. Es muy famoso los que van conmigo al cine y dicen, pastor, dame tus palomitas. ¿Cuántos saben que mucha gente comparte las palomitas, verdad? Y el pastor Tony, yo no comparto mis palomitas, ni con nadie, ni con mi familia. Si mis hijos dicen, ¿me das una? Cómprate una, vamos a comprarte una en este momento. Y dices, ¿por qué? Algo me da un sentir de cuando lo quieren agarrar palomitas, dicen, papi, ¿me das palomitas? Papi, ¿verdad? Me da. O la gente anda ahí, no, ¿verdad? Entonces a mí no me gusta que agarren de mis palomitas. Pero el Señor estaba tan cerca de Judas que le dejaba agarrar de su plato. Pero dice que en ese momento se había abierto puertas y finalmente, cuidado cuando le abrimos puertas al enemigo. Porque dice que finalmente el enemigo termina por qué cosa, filtrarse en el corazón de ¿quién? De Judas. Tú dices, es que eso fue terrible. No menos terrible que lo de Pedro. ¿Qué estás haciendo? Estoy comparando a Pedro, que Pedro fue igual que Judas. ¿Por qué? ¿No recuerda que hubo una ocasión cuando el Señor le dice a Pedro y a los demás, me voy a morir y todo eso? Y Pedro dice, ya deja de andar hablando de eso. Y el Señor voltea con Pedro y le dice, apártate de mí, ¿qué cosa? ¿Conocen la Biblia que le dijo? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Le dijo a Pedro, tú traes por dentro a Satanás. Porque el Señor sabía que tarde que temprano, escúcheme, estoy por decirle algo que le va a volar los sesos. Algo que he aprendido es que dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, vive un Judas y un Pedro. Algunos están así como la revelación, así como. Yo he entendido con los años, mis amados, que dentro de nosotros vive un Judas y vive un Pedro. ¿De qué estás hablando? Ahorita que estaba hablando Judas y Pedro, algunos empezaron, yo no soy Judas, mugre pastor. Los empecé a ver desde aquí. Sobre todo las mujeres de más edad empiezan, yo no soy Judas. Es Judasa, pues. Déjeme decirle, dentro de usted hay un Judas y un Pedro. Y déjeme, le hablo cara a cara. Véame aquí. ¿Listo? Los dos traicionaron al Señor. Prepárese para lo que le voy a decir. En ninguna otra iglesia le van a decir esto. Usted va a traicionar al Señor. Usted va a traicionar un día al Señor. Usted, que se siente muy santo o muy santa, usted va a traicionar un día al Señor. Porque dentro de nosotros vive un Judas y vive un Pedro. Eso no entiendo. Para eso estamos aquí. ¿Cuántos quieren aprender el día de hoy? Dice, yo no voy a traicionar al Señor. ¿Cuántos cuando le dije, usted va a traicionar al Señor? Por dentro le dijeron, yo no voy a traicionar al Señor. ¿Sabe qué? ¿Cuántos se olvidan de que fue exactamente lo que dijo Pedro? Hoy se van a escandalizar. Y algunos de ustedes, todos me van a traicionar. ¿Y qué dijo Pedro? Esta bola de perdedores, Señor, te traicionarán. Losers, todos ustedes. Pero yo no te voy a traicionar. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Pedro. ¿Qué le dijo el Señor? Ay, Pedrito, antes de que cante el gallo esta noche, 3 veces, ¿qué cosa? Me negarás. Me vas a traicionar. Porque Pedro, hoy te quiero dar una enseñanza, Pedro. El ser humano por naturaleza no puede pararse en rectitud. Porque hay un Judas, el Judas dentro de nosotros, que quiere nada más hacer las cosas bien para ser visto, pero no lo hace de corazón. Por eso Judas lo quiso arreglar, pero no se había arrepentido. Y por eso va y se suicida. Y el Pedro, ¿qué representa? Te voy a explicar qué representa. El Pedro dentro de nosotros representa el cuate que dice, yo no voy a caer. Yo estoy fuerte. Yo estoy cerca del Señor lo suficiente para nunca fallarle. Hoy te hablo cara a cara. ¿Sabes qué? Pedro le falló igual que Judas. Uno por dinero, pero al final de cuentas Pedro decía, maldiciendo, yo no conozco a ese hombre. Lo negó. Los dos negaron.
Y tú y yo, sin la gracia de Dios, vamos a terminar fallándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por la gracia que podemos estar firmes. Es por la gracia que podemos seguir adelante. Es por el amor de Dios, la gracia de Dios. Si le va un aplauso a Dios, déselo fuerte. Es por la gracia. Si le va un aplauso, déselo fuerte al Señor. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Miren, mis amados, necesitamos entender que la salvación no es por obras, sino es por gracia. Los dos hicieron las mismas obras. No es por inteligencia. Los dos recibieron la misma información, pero los dos le fallaron al Señor. ¿Cuál fue pues la diferencia de que uno termina en infierno? Uno termina, como la Biblia dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo? La diferencia fue la actitud que tuvo uno hacia el Señor y la buena actitud que tuvo otro hacia el Señor Jesucristo. ¿En qué se define? En nuestra actitud hacia el Señor, en cómo respondemos ante la gracia del Señor en nuestro corazón. Hoy quiero hablarles un poco más de esto. La Biblia nos muestra el secreto. ¿Cuántos quieren saber el secreto que ocasiona? O sea, porque se pone a pensar, ¿cuántos de veras escuchan o estudian esta Biblia con la profundidad de entender por qué pasan las cosas? O algunos nomás la leen y dicen, bueno, pues ahí dice así. Yo la estudio y yo encuentro que no sería justo amar a un Dios que ya sabía de antemano que Judas se iba a perder en el infierno. Yo no puedo pensar en un Dios justo así. Así que me he puesto a estudiar, pero he encontrado la respuesta. He encontrado que Dios es un Dios misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, y que todo depende de cómo respondemos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, Dios conoce el corazón humano, mis amados. Den un aplauso al Señor. Dios conoce el corazón humano, pero Dios siempre extiende gracia. ¿Siempre extiende qué? Algunos de ustedes ya se les ha olvidado últimamente están medio refinaditos, se les ha olvidado dónde Dios los sacó. ¿Quiere que le recuerde dónde vino usted? ¿O quiere que le recuerde que estuvo bien un par de años, pero luego hizo unas tarugadas caminando en el Señor? Es por la gracia, mis amados, que podemos pararnos firmes. Es por la gracia de Dios que podemos existir. Ya algunos de ustedes dicen, tiene razón, yo traicioné al Señor. Yo negué con mis hechos en algún punto al Señor Jesucristo. No voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos dicen, yo he traicionado al Señor? Yo he traicionado al Señor. Mis palabras, mis hechos, la manera que traté a mi familia, la manera que traté a mi mujer. Yo traicioné los principios de la palabra de Dios. Sí, tú los traicionaste. Tú mereces juicio. Tú y yo merecemos infierno. Pero por la gracia de Dios tenemos la confianza de que terminaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores un día por su hermosa, si le va un aplauso al Señor, maravillosa gracia. ¿Qué es la gracia? Es el amor no merecido de parte de Dios. Pero no lo entiendo, ni yo tampoco. Yo no puedo entender cómo Dios amó a Judas sabiendo que lo iba a entregar. Que si yo sé que alguien a mí me va a clavar por la espalda, yo ya no pienso, ¿qué huele? No te doy mi espalda, bro. ¿Cuántos saben que así somos los seres humanos? Pero el Señor sabía. ¿Dónde está el secreto? ¿Quieren saber el secreto? No, pues con ese ánimo yo estoy cansado, ya es el cuarto servicio. ¿Quieren saber el secreto, sí o no? Tercer servicio en domingo, cuarto en fin de semana. Si lo quieren saber, eso se encuentra en Mateo 26, versículo 75. Por ahí empieza la cosa, pero no está claro todo el todo. Dice, Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió y lloró amargamente. Pero él no se mató. Dice que salió y lloró. Mis amados, sentir culpabilidad y remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Judas, cuando lo entrega, se da cuenta del daño que ha causado. ¿Comprende? Cuando lo van a matar verdaderamente a Jesús, y quiere ir a regresar. ¿Quiere ir a qué? A regresar las piezas
Pero ¿por qué cuando regresa dice, a nosotros qué nos importa eso? Él va y se suicida. Pero no tuvo que ser así. Dios, ¿cuántos saben que tú y yo no podemos poner a Dios en una cajita? ¿Cuántos saben que la misericordia y la gracia de Dios es inmensa por encima de nosotros mismos, mis amados? Nuestro entendimiento, escúcheme, nuestro razonamiento humano nos falla y no logramos entender esto. Pero es que la Biblia había dicho, se había profetizado. O sea, escúcheme, yo encuentro que Dios muchas veces extiende gracia por encima de todo. ¿Cuándo? Cuando los paralíticos cargan, cuando los 4 hombres cargan un paralítico. ¿Recuerdas esa historia en la Biblia? Y luego dice que lo bajan y Jesús dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Espérate, pero la Biblia dice que la salvación es individual. Dios le extendió una gracia especial a ese hombre en ese momento. ¿Por qué? Porque esos hombres estuvieron dispuestos a hacer algo que nunca antes se había hecho. Y Dios dijo, yo estoy dispuesto a dar una gracia que nunca antes había entregado. Pero es otra predicación. En el Antiguo Testamento, cuando el rey proclama ayuno, y ahí va y agarran los panes que no debían haber agarrado del lugar santo, David y sus hombres. O el tiempo cuando, Jonatán va y toma miel y gana la batalla, cuando era proclamado ayuno, y Dios lo honra. ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios. ¿Por la qué? Escúcheme, el punto de mi enseñanza es esta. Tú y yo hemos traicionado al Señor o lo vamos a traicionar, pero por la gracia de Dios podemos salir adelante. Por la gracia de Dios podemos salir adelante, mis amados. Es por la gracia de Dios. Pero aquí viene el secreto. Le estoy echando mucha crema a mis tacos y no le cuento el secreto. ¿Le cuento el secreto? Bueno, voy a contarle en este momento el secreto. Todo el mundo me habla a esta hora, man. Lucas 22:61. Aquí está el secreto. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Ahí está el secreto. El problema es que de los 4 evangelios solo uno lo registra. Y se nos pasa por alto el secreto. ¿Por qué Pedro logró arrepentirse? Y aquí está, dice, y el Señor volvió y miró directamente a Pedro. ¿Qué cosa dice que miró? ¿Qué? Directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente, pero no se suicidó. ¿Por qué? Porque en ese momento entró en arrepentimiento. ¿Qué fue lo que le ayudó? Ver cara a cara al que veía diariamente. ¿Qué estoy hablando? La razón que fue diferente entre Judas es que Judas, cuando llega con el Señor, también lo ve y lo besa, pero lo besa con un beso de traición. Lo besa, escúcheme, ya completamente amargado. ¿Por qué amargado? Le voy a explicar. Yo conozco el corazón humano. Judas pensaba que Jesús había venido para hacer una cierta revolución política. Cuando Jesús no le da a Judas lo que él quiere, se empieza a enojar. Dios mío, no me están escuchando. Cuando Judas no se le da lo que él quiere, se empieza a enojar. ¿Alguna vez ha conocido a alguna persona que se dice cristiano y que empieza a orar por algo y Dios no se lo da y se llena de amargura, mis amados? Si no me escucha, quede cuando Dios no sana a tu ser querido.
Pero ¿por qué si Dios sanó a esa persona? No sabe cuántas veces yo he escuchado gente amargada contra Dios diciendo, pero ¿por qué si Dios ayudó a todos, por qué no ayudó a mi ser querido? Déjame decirte por qué. Porque Dios es eterno y tiene un plan eterno por encima de todo lo que pasa aquí. Para ti y para nosotros la muerte es desgracia, pero para el Señor es muchas veces victoria que no podemos entender y que tenemos que asumirla. Si le va un aplauso a Dios, déselo fuerte. Dios no está aquí para darte lo que tú quieres. Voy a volver a repetir. Dios no está aquí para darte lo que tú quieres. Tú no le amas a Dios para que finalmente hice puntitos. Pues eso no es gracia. Eso son obras. Nomás te cambiaste de religión. Es que lo amo y llego y sirvo. Otra rayita. Ahí me voy ganando el cielo. Tú, mi amado, te acabo de contar un chiste. No importa lo que hagas, no te va a alcanzar. La razón por la que tú y yo vamos a entrar es por la muerte del Rey de Reyes, Jesucristo, en la tierra. Oh, dar un aplauso a Jesucristo. Apláudele a Jesucristo por su obra redentora y su amor. ¿Cuál fue el secreto? Fue que Pedro, en medio de su debilidad, le vio los ojos al Señor cara a cara. Y Pedro no pudo resistir los ojos del Señor, porque Pedro tenía una cercanía. En pocas palabras, ¿cuál fue la diferencia? Pedro amaba a Dios. Pedro amaba a Jesucristo, simplemente había sido débil. Y Dios lo usó para enseñarnos que tú y yo en la carne siempre seremos débiles. Con las mejores intenciones, pero cuidado, porque a veces esas intenciones buenas se convierten, véame, orgullo espiritual. Pedro tenía un orgullo, yo no voy a fallar. Todo el mundo cae, pero yo no voy a caer. ¿Qué dice la Biblia? El que esté firme, cuídese que no que caiga. Es por la gracia de Dios. Escúcheme. Dios no ama menos a un pecador que toda su vida ha sido pecador, pero hace una semana se convirtió a Jesús y lo está amando a Jesús. Y yo que tengo casi 30 años sirviendo a Dios, a mí Dios no me ama más porque le he servido todos esos 30 años. La gracia de Dios es manifiesta igual para los dos. Dios le ama igual, Dios me ama igual, porque Dios es amor. La gracia es por encima de nuestro entendimiento. Mi amado, no está entendiendo. Escúcheme, no importa lo que usted haga, usted no va a alcanzar el cielo. Voy a volver a repetir. No importa el dinero que usted dé, usted no va a alcanzar el cielo. Y dice, chale, ya dimos nuestras ofrendas, entonces ¿para qué? Sí, usted da porque usted ama a Dios. Si Pedro no se mata, porque Pedro le fue suficiente ver los ojos del Señor. ¿De qué estás hablando? De algo muy sencillo. Yo tengo un hijo, tengo una hija, una esposa y hasta un perrito, Pancho. Y a veces yo hablo con Pancho y me echo unos ojazos. Los que conocen a mi perrito Pancho, le hablas, Pancho, ¿por qué te hiciste pipí aquí? Y me volteé a ver y me echo unos ojitos. Y a veces Pancho me gana, pero no siempre. A Pancho a veces sí le doy todavía. No sé. Pero yo sé que usted entiende lo que yo le voy a decir. Yo tengo una hija de 9 años de edad. Y a veces mi hija hace algo incorrecto. Y la llevo al cuarto y le empiezo a hablar. Le digo, Natalie, es malo lo que acabas de hacer. No es correcto, Natalie. Y yo le empiezo a llamar la atención. ¿Y cómo creen que me empieza a ver esa niña? Me empieza a ver con unos ojos que empiezan a temblar los ojitos. No dice nada. Y se me queda viendo ahí. Le digo, Natalie, y esto, y ella me está volteando a ver. Y yo, los ojitos me está viendo. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Me ve sus ojitos y me empieza, ¿cuántos que son papás saben de lo que estoy hablando? Y me empieza a quebrar por dentro y la quiero regañar y, ¡ay, no resisto! Ven, dame un abrazo, Natalie. Sus ojos me quebraron. Tenemos esa expresión. ¿Sus ojos qué? ¿Su mirada qué? Me quebró. A veces estoy con mi hijo y le estoy diciendo, Jonathan,
Escúchame, yo espero más de ti. Tú ya eres más maduro, estoy llamando la atención. ¿Y sabe qué hace Jonathan? Me desbarata. Ese niño aprendió que cuando le empiezo a llamar la atención, él sabe cuando estoy jugando o cuando ya estoy en serio. Le empiezo a llamar la atención y yo quiero que me responda y me diga, no, no. Y se queda callado. Me voltea a ver, se le empiezan a llenar sus ojos de lágrimas. Y me empieza a hacer trampa. Porque de niño estudió actuación. Y Jonathan, necesitas. Y empieza a verme. Y sus ojos me empiezan a penetrar. Porque sus ojos sin palabras me empiezan a decir, papá, ya la regué. Ya cometí el error. Pero eso no cambia cuánto te amo, papá. Eso no cambia cuánto yo te amo, papá. Y en ese momento yo digo, dame un abrazo ya. Porque una vez más, su mirada me desbarata. Es cuando hablo con Gladys y le empiezo a hablar fuerte. No me hiciste tortillas de harina esta semana. ¿Ah? Y me empieza a hablar y dice, yo soy Susana. Pero a veces le digo, Gladys. Y me volteé a ver así con los ojos y las pestañotas que tiene, ¿verdad? Unos pestañones. Cuando lo mueve hay un huracán en Florida. Y nos vemos ojo a ojo. O a veces pasamos por momentos difíciles. Los dos. Con cosas en la familia o seres que amamos. Y a veces nomás tenemos que voltearnos a ver cara a cara. Y nuestros ojos, ¿cuántos saben que nuestros ojos comunican muchas veces más que miles de palabras? Fue lo que hizo Pedro. Jesús lo vio. Le dijo, te dije, hijo. Y Pedro lo vio y dijo, Señor, ya te fallé. Y Jesús sin palabras le dijo, pero yo te amo. Y Pedro le dijo, es que no soy digno, pero así es mi gracia. No me lo merezco, es verdad. Por eso en unos días voy a morir por ti, Pedro. Para que nunca permitas que la condenación de este mundo venga y te destruya. Tú ni nadie más podrán lograrlo. Pero tú que eres piedra, Pedro, roca, párate firme, no en tus fuerzas, sino en la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si le va un aplauso a Dios, déselo fuerte. Déselo fuerte al Señor. Los ojos del Señor. ¿Qué estás diciendo? Tú le vas a fallar al Señor. Yo no. Muévete de esa persona, ¿eh? Si tú le vas a fallar al Señor y alguien sigue y te dice, yo no, hazte un lado, porque está por caerle un rayo del cielo a esa persona ahorita. Hazte un lado. A veces gente le falla y habla conmigo y a veces gente me dice, pastor, y esa persona ya viene tan quebrada en su espíritu, arrepentida, que yo creo que pensaba que yo le iba a decir esto, aquello. Y yo lo único que hago es abrazarlos y llorar juntos. ¿Por qué? Porque ya el Señor hizo la obra. ¿Qué tengo que andar haciendo yo? El Señor me dio a mi gracia, yo voy a dar gracia. Yo ya discerní un corazón quebrantado. Hay otras ocasiones donde hay un error y la persona dice, pastor, y empieza a justificarse, pero es que aquello, la mujer que me diste, la serpiente. Y entonces tiene que ser aplicada la disciplina y tiene que ser expulsados de la presencia de Dios a entrar en disciplina. Así es como funciona la gracia. La gracia yo les voy a predicar, mis amados. Ya me estoy metiendo en la próxima plática, mejor se las doy después. La gracia es difícil entenderla.
es muy difícil entender el amor de Dios. Pero yo solo sé que sin ella yo no pudiera estar parado aquí. Eso estoy convencido. Estoy convencido que sin la gracia de Dios mi matrimonio ya hubiera fracasado. Yo estoy convencido que sin la gracia de Dios mis hijos estarían muy mal ya en este momento. ¿Es que usted es un buen papá? No. Es la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Tú y yo cargamos a Judas y cargamos a Pedro dentro de nosotros. Pero qué bueno, escucha, que Dios no ve a Judas ni a Pedro en nosotros. Ve al Hijo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ve al Hijo del Rey de Reyes. Ve a su Hijo en nosotros, que vive en nosotros. No ve a Judas ni a Pedro, aunque están ahí. No es que ya está el Señor. Pues por eso hablamos de llenarnos del Señor. ¿Para qué cosa? Para dominar al Judas y al Pedro que viven en nosotros. Yo quiero que salgas de aquí convencido de algo. Yo le voy a fallar al Señor. Dices, qué gacho, pastor. Yo vine a que me animara, no que me... ¿Cuántos se entienden que antes de que venga el Señor tú le vas a fallar al Señor? Nadie quiso levantar la mano el día de hoy. ¿Cuántos entienden que tú le vas a fallar al Señor? Es más, ya le fallaste no levantando la mano por orgulloso. Ya le acabas de fallar en este momento. Entonces, no porque sabemos que le vamos a fallar, si esa es la mala predicación de la gracia. Pues como le vamos a fallar al Señor, pues yo salgo de aquí y al cabo Él me perdona, no importa qué, yo salgo de aquí y vivo la vida loca. A mí no me importa, me voy de aquí, al cabo Diosito es bueno. No malinterprete la gracia de Dios. Porque esos ojos también son fuego consumidor. ¿Me está comprendiendo? Entonces no malinterprete la gracia. No abuse, que es mi próxima plática, la gracia. Responda hacia la gracia. ¿Cuál es el secreto? Corre hacia la gracia. Amén. Corre hacia la gracia. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Yo encuentro que Pedro falla, pero Pedro corre a la gracia. ¿Quieren que les diga cómo? Ahora se lo voy a decir a las 3 personas que dijeron sí, a los otros nos vamos ya a casa. Miren, mis amados, una vez que el Señor fue crucificado, una vez que Pedro se dio cuenta de su error y se arrepiente, dice en Juan 23:4, dice que vino una de las mujeres a decir, han movido la piedra y el Señor ya no está presente. O sea, ya no está el Señor en la tumba. Y dice Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo. ¿Cómo fueron? Díganle en voz alta, ¿fueron cómo? Aleluya. Cuando sucede la resurrección, ¿qué hace Pedro? Se va corriendo a la gracia. Corre a la gracia, va corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Estoy hablando de Juan, el amado. El versículo dice que corrieron en cuanto se dieron cuenta, pero fue solo más tarde cuando Jesús se le apareció, cuando volvieron a irse a pescar y después de haber capturado la famosa pesca milagrosa, fue ahí donde Jesús le da la oportunidad de abrazar su gracia, cuando le dice, Pedro, ¿me amas 3 veces? Para que su restauración fuera completa. ¿Cuántas veces, escúcheme, Pedro corre a la gracia, se arrepiente, corre a la gracia, pero fue después que la restauración se completa? ¿Cuántas veces había caído Pedro?
Dígamelo en voz alta. ¿Cuántas veces cayó Pedro? 3 veces le negó. ¿No es así? 3 veces le niega. Y ahora 3 veces Jesús le da la oportunidad para confesar por encima de su derrota. Yo fracasé. Di conmigo, yo fracasé. Pero yo te amo, Jesús. Y fue lo que hizo Pedro. Dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Yo te amo, Dios. Bueno, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Enseña mis corderos. Por ahí estoy parafraseando la escritura. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro se afligió porque le preguntara esto una tercera vez. Y le contesta Pedro. ¿Listos? ¿Listos? Aquí se termina la plática. Pedro le dice, ni siquiera te puedo amar por mí mismo, Dios. Tú lo sabes todo, Señor. Traducido, yo te amo, Señor, pero te amo por la gracia que tú me has dado, Jesucristo. Wow. Pero le dice, tú sabes todo, Señor. Tú sabes todo. Ya no voy a pelear, Señor. Si tú me sigues preguntando que te amo, es porque a lo mejor, Señor, yo ni siquiera te amo, Señor, como yo pienso. Tú sabes todo, Señor. Yo creo que yo te amo con todo mi ser, pero tú sabes todo. Ya no voy a ser orgulloso. Denle un aplauso al Señor. Pedro está diciendo, yo no voy a ser orgulloso como era antes. Sí, claro que te amo. Tú lo sabes todo, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por la gracia? Espero y entienda. Póngase de pie en este momento. Póngase de pie. Yo quiero que oremos el día de hoy. Mire lo que dice la Escritura. En conclusión, Efesios 1, 7 al 8. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Conforme a las ¿qué? Riquezas de su gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y en entendimiento. Tenemos que aceptar la gracia. No necesitamos seguir viviendo en condenación. Escúcheme, remordimiento y condenación no vienen de parte de Dios. Jesucristo no vino a condenar. Hay una condenación, depresión. Eso no viene de Dios. Yo le fallé a Dios. Bueno, corre a la gracia, corre al amor de Dios. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay qué. Díganlo en voz alta, ya no hay qué. Lo podemos leer. Dice, por lo tanto, ya no hay qué cosa, ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Ya no hay condenación sobre tu error. Escúchame, algunos de ustedes ya es suficiente tiempo el que han cargado ese desánimo por su caída o por su falla. Mi amado, ya tiene que soltarlo. Ese desánimo, esa depresión por haberle fallado a Dios. El Señor te está diciendo, ¿me amas? Yo sé que me amas. Vele cara a cara, vele al rostro al Señor. Dice, pero cada semana sigo fallando. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Deja de besar al Señor y empieza a mirarle los ojos. La religión besa al Señor, pero la mirada, el secreto está en la mirada del Señor.